Amén. Vamos a continuar adorando al Señor. Vamos a decirle que somos el pueblo de Dios. Dice su palabra que somos un linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a seguir alabando al Rey. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre redimió. Y su Espíritu para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada generación, trayendo nuestra esperanza y de nuestra salvación. Queremos tomar esa promesa de tu palabra que dice que lo que toque en nuestra mano será todo prosperado, Señor. Así lo creemos y confesamos, Señor, que somos los hijos del Rey de las riquezas. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas cada negocio, cada trabajo, Señor, que siempre seamos prosperados, Padre Celestial.
que podamos ser también un canal de bendición para aquellas personas que tienen alguna necesidad. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias, amén y amén. Vamos a terminar adorando al Señor. Vamos a decirle, Señor, creemos en ti, en tu poder, en lo que tú harás. Yo creo que este 2026 el Señor tiene cosas grandes para nuestras vidas. También por ahí seguramente algunas dificultades, pero sabemos que en Cristo tenemos la victoria. Amén. Vamos a adorar al Señor Jesús. Vamos a decirle, Señor, creo en ti. Yeah.
Escuchar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Ten cuidado, Esteban. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, gracias a Dios que hoy es el último domingo del año 2025 y el Señor tiene planes de bendición para nuestras vidas en todo momento. Y en esta ocasión quiero compartirles el tema titulado Los propósitos de Dios, Isaías capítulo 55 y verso 8. Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios para este día, Isaías 55 y verso 8. Quiero decir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre hermano, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, porque cada día que estamos aquí somos instruidos, enseñados con la palabra viva y eficaz, con la enseñanza pura, limpia, pura. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guiará toda verdad y sabremos, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En tus manos podemos dar muchas gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Donde les pongo este lugar, mis amados hermanos, siempre que se va a terminar un año, las personas hacen propósitos de año nuevo, siempre piensan, para el año nuevo mis propósitos son adelgazar, otros ir al gimnasio, otros terminar lo que dejaron a medias durante el año, algunos otros que el año próximo van a estudiar para una carrera, o que van a participar en algún evento deportivo, o van a hacer algún viaje. Y los propósitos de cada uno de los seres humanos son diversos. Pero, ¿cuáles son los propósitos de Dios para la humanidad? Los propósitos de Dios son propósitos de bien y no de mal. Y los propósitos de Dios son definidos como caminos. Dice el Señor, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Porque como están más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los propósitos de Dios son más altos. Los propósitos de Dios también son más profundos, si se quiere tomar esa medida. Los propósitos de Dios también trascienden generaciones, trascienden edades. Es decir, que los propósitos de Dios son eternos, vienen de muchos siglos antes para el cumplimiento de lo que el Señor tiene para nosotros. En Efesios capítulo 3 y verso 11, el apóstol Pablo habla acerca del plan de Dios y habla de cómo el Señor lo eligió para
aclarar los misterios de la dispensación del misterio escondido de los siglos. En el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tuvo un propósito al enviar a su Hijo Jesucristo. A veces algunas personas piensan, la salvación se puede lograr de muchas formas, o hay muchos caminos para llegar al cielo, pero no hay muchos caminos, solamente hay un camino. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Alguna vez una persona dijo: Jesús es una de las opciones que tiene el hombre para acercarse a Dios, pero no es una de las opciones, es la única opción que tiene el hombre para llegarse a Dios. Porque Juan 3:16, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él es también la puerta. Dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver que los propósitos de Dios son fijar una sola persona como intercesor o como mediador, que es Jesucristo. Porque aunque para muchos haya muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Los propósitos de Dios se cumplieron en la persona del Señor, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un propósito de restaurar al hombre, al ser humano, de su naturaleza caída, para darle un nuevo nacimiento y poder hacer la voluntad de Dios. Porque precisamente es el propósito de Dios al enviarnos a su Hijo Jesucristo, porque dice la Biblia que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero mostrarle que aún dentro de los propósitos de Dios, Dios hace cosas que a veces pueden ser inexplicables. En Éxodo 4 y versículo 21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Sabes, hermano, que la Biblia nos dice que Moisés fue a Faraón y en el palacio le dijo: dice Dios que dejes ir a su pueblo? Pero él no quiso, se negó, y vino sobre la nación de Egipto, vino juicio de parte de Dios, vinieron plagas sobre la tierra de Egipto. Y sabes, amado hermano, que todo esto sucedió conforme a los propósitos de Dios. Dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y él no los dejará libres hasta que vengan sobre la nación todos los juicios que yo he decretado. Y vinieron plagas una y otra sobre el país de Egipto, y cuando venían las plagas, Faraón decía: sí voy a dejarlos salir, y luego decía: no se van, y cambiaba de parecer muy rápido. Venía otra plaga y decía: oren por mí para que se apague la plaga y que ya no siga, y se detenía y volvía a negarse a soltar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Sin embargo, todo era un plan de parte de Dios. Era un propósito de Dios que Faraón endureciera su corazón y que no los dejara ir, sino hasta que vino la muerte de todos los primogénitos. Y entonces sí,
hasta los apremiaban que salían rápido del contorno de su país, porque pensaban que iban a morirse todos. ¿Y sabes por qué lo hizo Dios? Dios lo hizo con el propósito de demostrar que el Dios de los israelitas era superior al Dios de los egipcios, a los dioses de Faraón. Ese era el propósito. Y cuando las naciones de alrededor oyeron lo que Dios había hecho en Egipto a favor de su pueblo, los mismos vecinos o naciones vecinas sabían que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso, era un Dios grande. Ese era el propósito por el cual el Señor permitió que sucedieran en la dureza del corazón de Faraón y luego las plagas que vinieron sobre Egipto, para demostrar su poder y cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios eran anticipadamente revelados a Abraham. Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos y luego fue llevado a un lugar donde podía ver la tierra de Canaán. Y dice la Escritura que Abraham estuvo en la tierra de Canaán y en la noche el Señor dijo: mira, ve las estrellas, así como son millones de estrellas las que están en el cielo, así será tu descendencia, y a tu descendencia daré esta tierra en que estás acostado. Esa promesa que Dios hizo a Abraham tuvo que pasar durante siglos para que se consumara, pero como el propósito de Dios era que Israel poseyera la tierra de Canaán, por eso es que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, porque ya estaban muy a gusto en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, porque Faraón les dio unas tierras para que vivieran allí. Pero sabes, amado hermano, el propósito de Dios no era que Israel se quedara en Egipto, sino que se fueran a establecerse en Canaán. Y en Génesis capítulo 50, nosotros vamos a ver en el versículo 20, cómo dice la palabra del Señor, que José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José sí comprendía por qué lo habían vendido sus hermanos, por qué había estado en esa cisterna cuando lo agarraron y lo metieron allí para decidir después venderlo. José sí sabía por qué, después que fue vendido a Potifar y lo llevaron como esclavo a la casa de Potifar, él sabía por qué Dios lo había llevado a ese como un laberinto, y empezó estando en la cisterna, vendido en casa de Potifar, luego acusado falsamente de tratar de abusar de la esposa de Potifar, luego llevado a la cárcel, y de la cárcel salir cuando él le dio la interpretación del sueño a Faraón. Luego dice la Escritura que Faraón lo nombró como el segundo después de él, y cuando los hijos de Jacob fueron a buscar alimento a Egipto, José, después de hablar con ellos o de tener alguna experiencia con ellos, les dijo: yo soy vuestro hermano José, al que ustedes vendieron, pero no les guardo ningún rencor, porque esto fue un plan de parte de Dios. Él sí comprendió que todas las vicisitudes, todo el sufrimiento que había pasado tenía un propósito, era una causa de parte de Dios el que él viviera en ese como laberinto, para al final ser el segundo después de Faraón y estar salvando de la muerte por hambre a los israelitas. Dice: vosotros pensáis en mal contra mí, pero Dios lo cambió.
La Biblia también dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aunque a veces no comprendamos algunas situaciones que son adversas, algunas situaciones que nos han dañado o perjudicado o herido por alguna causa, pero si estamos en los planes de Dios, si estamos en los propósitos de Dios, Dios tiene que cumplir sus propósitos y planes en nuestra persona. ¿Sabes, hermano, que la Biblia también nos dice que Faraón fue endurecido en su corazón? Porque la Biblia dice que Dios ha preparado aún al impío para cumplir sus propósitos. Aún el impío sirve. Es decir, que también forma parte de un plan o de un propósito. Aunque esa persona o ese ser humano acabe en condiciones de condenación o de perdición, pero aún eso es propósito de Dios, aunque parezca como controversial o difícil de entender. Pero sabes, amado hermano, cuando Dios nos ha dado una oportunidad de conocerle, de arrepentirnos, de dejar el mal camino, es que Dios tiene propósitos de bien y no de mal para nosotros. Pero a veces, por ejemplo, el Señor usó a Caifás para decretar muerte sobre el Señor Jesucristo. Si Caifás, el sumo sacerdote en aquel tiempo, hubiera dicho: liberen a Jesús, no lo vamos a crucificar ni le vamos a hacer nada, no se hubiera cumplido el propósito con el cual Dios envió a su Hijo Jesús. Pero sin embargo, Caifás y los sacerdotes de ese tiempo gritaron a Pilatos que lo crucificaran. Entonces estaban cumpliendo el propósito de Dios sin saberlo, sin saber que ese era el propósito de Dios. Lo estaban ejecutando, el plan de Dios lo estaban llevando a cabo sin darse cuenta. Por eso es que la Biblia dice que aún Dios usa al impío para cumplir sus propósitos. Y si Caifás hubiera dicho: no le hagan nada, déjenlo libre y todo eso, el Señor no hubiera dado su vida por nosotros. Pero era un propósito eterno que el Señor tenía, y por lo cual permitió que fuera tomado preso, que hubiera estado cautivo sin delito alguno y que hubiera sido crucificado sin misericordia. Los planes y propósitos de Dios son a veces diferentes de como pensaríamos que debían de ser. Yo recuerdo también cuando Josué llegó a espiar la tierra de Jericó. Dice la escritura que llegó a Jericó y allí envió unos espías. Llegaron al muro. Ahí en el muro de la ciudad había una mujer que se dedicaba a la prostitución, se llamaba Rahab. Y entonces ella ayudó a los espías y los escondió. Mientras los escondía, los soldados del reino contrario iban a buscarlos, y ella le dijo que se habían ido hacia otro lado y los protegió. Dice la Biblia en Hebreos 11: por la fe Rahab protegió a los espías. ¿Cuál fue la recompensa? La recompensa fue que Rahab se salvó junto con su familia, porque los espías le dijeron: vamos a venir y vamos a destruir esta ciudad, vamos a matar a filo de espada a todos y vamos a quemar la ciudad. Pero le dijeron a Rahab: tú has hecho algo bueno con nosotros, te vamos a recompensar, vamos a respetar tu vida y la vida de las personas que tú traigas adentro de tu casa. Si tú quieres salvar tu familia, tráeles a la casa y pon un cordón de grana, o sea, un listón rojo. Y cuando pasemos destruyendo todo donde esté la casa con el listón rojo, no vamos a hacerles nada. Esa fue la recompensa que recibió Rahab.
Y Rahab, aquella mujer ramera, trajo a su familia. El pueblo de Dios destruyó toda la ciudad, pero ella se salvó y su familia. Después la Biblia nos habla acerca de, en el libro de Esther, de una mujer llamada Noemí, que conoció a un descendiente de Rahab. ¿Sabes, amado hermano, que dice la escritura que Noemí se casó con su esposo y de esa unión nació Obed? De Obed nació Isaí, de Isaí nació el rey David, y del rey David nació el Cristo, el Mesías. Entonces todo eso fue un plan, un propósito de parte de Dios, usando a una mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero sabes, cuando el pueblo de Dios llegó a atacar la ciudad de Jericó, ella se acogió a la misericordia de Dios. Y yo creo que después de ese hecho que vivió, ya no practicó la prostitución. Por eso es que los planes de Dios se cumplen usando a personas aún que no tienen una calidad moral, o sea, calificada por el ser humano. Pero Dios sabe o sabía que Rahab iba a doblegar su corazón, iba a quebrantar su corazón y se iba a poner del lado de los israelitas para preservar su vida y la vida de su familia. Yo creo que todos nosotros queremos que nuestra familia esté en la gracia de Dios, que esté en la misericordia de Dios. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Pero a veces las personas tienen el corazón endurecido o tienen también su corazón entenebrecido, lleno de tinieblas, y por esa razón es que no buscan el hacer la voluntad de Dios. Pero sabes, amado hermano, cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados, Dios nos ha dado un llamado para cumplir un propósito, sabemos que Dios lo hará, aún con dificultades como José, aún con la muerte de los primogénitos, que fue lo que detonó la salida de los israelitas del país de Egipto hacia la tierra prometida por mano de Moisés. Pero también podemos encontrar que la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Saulo de Tarso, o Pablo, y en Hechos capítulo 26, versículo 14 al 18 dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en ti perdón de pecados y herencia de los santificados. Pablo está hablando a Agripa, argumentando el llamado que el Señor le hizo. Dice: yo iba persiguiendo a los cristianos, y cuando iba hacia Damasco, una luz cayó sobre mí y el Señor habló conmigo. Y sabes, hermano, que dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Pablo: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de estas cosas. Es decir, que la vida de Pablo tenía un propósito. Pablo era un hombre muy celoso de su religión judía. Perseguía a los cristianos porque pensaba que iban a acabar con la religión judía. Y andando en esto,
fue que se le apareció el Señor en el camino a Damasco. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito de llamarlo para que él fuera el predicador o misionero a los gentiles. Dice, para eso me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Sabes, amado hermano? Todos los que somos ministros del Evangelio, así se denomina legalmente a los pastores. Todos los que somos ministros del Evangelio hemos sido llamados por el Señor. Y las condiciones en que hemos sido llamados son diferentes, distintas, pero todas con un propósito de anunciar el mensaje del Evangelio. Yo recuerdo, hermanos, que el pastor Mario Quesada, tío de mi esposa, daba testimonio de cómo el Señor lo apartó del pecado en que vivía. Dice que él estaba una vez en una cantina y le habían hablado del Señor, pero él estaba en una cantina y tomó un trago de cerveza, y cuando tenía el trago de cerveza en la boca, dijo, esto no está bien delante de los ojos de Dios. Y le dijo al Señor, perdóname, Señor, por este pecado que yo estoy cometiendo, hazme libre del alcoholismo. Fue y escupió el trago de cerveza y le dijo a sus amigos, hoy es el último día que yo tomo, no vuelvo a tomar, porque yo creo en Jesucristo. Y él fue salvo por la gracia de Dios del alcoholismo, de la perdición, del pecado. Y luego después el Señor lo llamó al ministerio. Cuando el Señor lo llamó para ser pastor, él no sabía leer muy bien porque había estudiado poco, pero tenía algo más importante: tenía unción, poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros en el nombre de Cristo. Y entonces yo entendí que si era un llamado divino, o sea, algo que Dios había hecho para un propósito. Dios había permitido que él le conociera, que el pastor le conociera en esas condiciones y le diera un ministerio. Pero como les digo, todos los que somos ministros del Evangelio somos llamados de diferentes maneras, de diferentes formas. Yo nunca he estado en una cantina tomando. Yo no tuve esa experiencia como él, pero sí tuve un llamado de parte de Dios. En una ocasión, hermanos, en que yo estaba sentado en una revelación que Dios me dio, el Señor vino a mí y me dijo, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Ponte a trabajar. Y yo recuerdo que le dije al Señor, pues si yo ya trabajo en Telecom. Y el Señor me dijo, no, ese trabajo no me estoy refiriendo a ese trabajo, trabaja en mi obra. Y entonces yo me levanté y le dije, sí, Señor, yo estoy dispuesto a trabajar en tu obra con el cargo, la responsabilidad del pastorado. Y entonces el Señor me llamó de esa manera. A mí no me llamó en una cantina, a mí no me llamó después de un buche de cerveza, sino me llamó en un sueño, en una revelación. Y entonces yo le dije al Señor, sí, Señor, yo estoy dispuesto. Y comencé a ejercer el pastorado. Ya cuando mi esposa y yo fuimos nombrados pastores, yo tumbé todo lo que había aquí y construimos este lugar. Y luego después construimos el lugar que estaba en Obra Negra en San Juan de la Vega, en la misión. ¿Sabes, hermano? Todo eso era un propósito de Dios, el que el Señor me llamara a mí, porque yo recuerdo que el pastor tenía un hijo, pero ese hijo no siguió los pasos del Señor. Pero entonces, por
qué fue que me escogió a mí, porque Dios tenía un propósito para mi vida. Yo vine de Jalisco a vivir a Guanajuato, pero yo sabía de antemano que Dios me tenía un llamado especial, y por eso, aunque mi testimonio no es, yo andaba en la droga, yo andaba borracho, de alcohólico, todo eso, aunque no sea eso, porque los llamados son diferentes, distintos. El Señor me llamó de Jalisco a venir a Guanajuato con un propósito. El propósito era de que yo fuera el pastor y que tuviera una familia que trabajara en la obra de Dios de una manera o de otra. Por eso es que no puedo entender que los propósitos de Dios trascienden fronteras, trascienden tiempos, porque el Señor tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Ahora yo pienso, ¿verdad?, que no a todos les va a dar el llamado de pastores, pero sí les va a dar el llamado de liderazgo o de servicio. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Si estás cumpliendo los propósitos de Dios, ¿para qué vives? ¿Para qué existes? Porque si tu vida no tiene ningún propósito eterno o un propósito de servicio, de ministerio, estás viviendo inútilmente en esta tierra. Pero si tú comprendes que el Señor te ha llamado, el Señor te ha dado una responsabilidad o te ha dado una manera de aportar tus habilidades, tus talentos, tu tiempo, tu trabajo, tus finanzas a las cosas de Dios, entonces estarás cumpliendo el propósito por el cual el Señor te llamó. Pablo dice, él me dijo que me había puesto por ministro y testigo de las cosas que aparecerían en su ministerio. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo era una persona muy culta. Debe haber sabido hebreo, arameo y griego. Y por lo menos con esos idiomas podía tener interpretaciones o facilidades de hablar la palabra de Dios a los que hablaban otro idioma. Y la Biblia nos habla del trabajo de Pablo en Siria, en Turquía, en Italia, en Francia, en España. O sea que el ministerio de Pablo era más amplio que el ministerio de Pedro. Dios le había dado esa capacidad de ser un hombre culto, con mucha sabiduría o muchas herramientas con las que podía predicarle a los gentiles. Por eso Pedro dice que él era llamado a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión. Entonces Pablo se dedicó a predicarle a los gentiles. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, porque los gentiles estaban perdidos en la idolatría, en la ignorancia de las cosas de Dios. Y entonces Pablo iba a abrirle los ojitos a aquellos que estaban viviendo mal delante de la presencia de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sabes, hermano? Pablo llevó a miles de personas a los pies de Cristo. Y cuando habla acerca de su trabajo, dice, si los demás apóstoles trabajaron, yo he trabajado aún más, aunque no lo merezco, porque debe ser que yo soy el más pequeño de los apóstoles. Sin embargo, cuando a Dios le plugo hacer su propósito en mí, Él me llamó para ir y anunciar el mensaje del Evangelio, para que se convierta de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. Sabemos que los que están esclavos del pecado son esclavos de Satanás y están bajo su potestad, pero Cristo los hará libres con el ministerio, porque el propósito de Dios es ese. Ahora dice, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Yo me imagino, hermano, que la corona que el apóstol Pablo recibirá cuando se terminen todas las cosas y que todos sean recompensados, va a ser una corona grandísima, porque él trabajó más que todos los apóstoles, porque hizo más trabajo y logros que todos los demás apóstoles que estaban en ese tiempo. Por eso es que yo te animo a que tú sirvas a Dios, que tú cumplas el propósito con el cual el Señor te llamó, porque es seguro, los planes que Dios tiene para ti y para todos son planes de bien y no de mal. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Pedimos que tú bendigas en abundancia cada uno de cada corazón. Esperamos de tus bendiciones sobre nuestras vidas y que cumplas tus planes y propósitos para cada uno de nosotros. Desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los mayores, los ponemos en tus manos para que tú los bendigas. Hombres y mujeres que están en tus manos para ser instrumentos para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Puedo dar un aplauso fuerte al Señor. Gracias a Dios por la misericordia de Dios para nosotros. Les pedimos la bendición de vida. Les agradecemos por conectarse con nosotros.